con él lo que hiciste y mis sospechas te asombran. Pero si no le quisiste, ¿por qué te pones tan triste cuando en tu casa le nombran? Guatavita inicia su historia desde tiempos coloniales. Hace poco celebramos sus 430 años y esto ha hecho que tengamos una historia dividida en dos. Una historia del antiguo municipio y una historia del nuevo municipio que se constituye actualmente, va para 56 años de creación del nuevo municipio. Una de esas historias de rescatar es que cuya primera piedra o primer ladrillo que se colocó en el municipio lo colocó el presidente de ese entonces, Guillermo León Valencia. Comenzaron en el 14 de junio de 1964 la construcción del nuevo pueblo en noviembre. Guatavita fue inundado para mejorarle la economía a la sabana de Bogotá, o sea, para evitar todas las inundaciones que se presentaban en el municipio de Sesquileto, Cancipá, Ganchancipá, Chía y Sopó. Comienzan con un proyecto, en ese entonces con la empresa de energía eléctrica de Bogotá, para hacer un estudio topográfico de la región. Como vemos que en nuestro antiguo pueblo, Guatavita la Antigua, quedaba en un valle, en un llano, un terreno que ocupaba 3 municipios: el municipio de Sesquilé, el municipio de Huasca y el municipio de Guatavita. Entonces ellos vieron que era viable y el objetivo era regular las aguas del río Bogotá. Como vemos, el río Bogotá pasa allí por la autopista norte, por todo lo que es la sabana de Bogotá, y en esos tiempos había mucho invierno, mucha lluvia. Entonces se crecía el río Bogotá, se inundaba toda la sabana, había muchas pérdidas, porque en la sabana en ese entonces, hace 50, 60 años, habían muchas tierras para cultivar. Cultivaban papa, cultivaban hortalizas, zonas ganaderas, fábricas y fincas de los mismos ganaderos. Entonces eso, habían unas pérdidas inmensas. Entonces vieron que este territorio de Guatavita, los 3 municipios, este valle, serviría para represar el agua del río Bogotá, tanto las aguas de los afluentes de los ríos de acá de Guatavita, como el río Aves y los ríos Siecha de Huasca. Entonces, esas aguas también venían a llenar el embalse. Los negociadores de tanto de la energía como del gobierno, la gobernación de Cundinamarca y la alcaldía de Bogotá, hicieron en negociación con la gobernación de Cundinamarca y los alcaldes respectivos de estos 3 municipios, más que todo el de Guatavita, porque era el que más iba a desaparecer. Entró entonces en discusión esa problemática de qué iba a pasar con los habitantes que estábamos en ese entonces, porque yo pasé mi infancia en el antiguo pueblo, yo viví y me alcancé a dar cuenta de algunas cosas de las que sucedieron en esa época. Entonces comenzaron los trabajos, ya comenzaron a hablar con la alcaldía y comenzaron a negociar con los dueños de las fincas en los predios donde se encuentra hoy el embalse del Tominé. Y además porque contábamos con 15 veredas, o contamos todavía con 15 veredas de agricultores y ganaderos. Producen leche, tienen cooperativas de leche. Hoy día han progresado más bien. Pero en ese entonces ellos no pensaron en las veredas. Entonces hubo una propuesta que el pueblo no la aceptó, que fue de que iban ellos a mejorar los servicios de Sesquilé y de Huasca y que nos trasladaban, o los que quisiéramos,
irnos a vivir a esos dos municipios. Pero entonces surgió la incógnita, ¿y qué va a pasar con las veredas? 15 veredas, que es la población más máxima del municipio. Ahí entró entonces el problema y hubo un poco como de trancón porque se tuvo que hacer un paro porque ellos no querían mucho como eso de construir el pueblo. Eso fue por un cabildo abierto, gracias a en ese entonces el cura párroco, que invitó a una reunión a toda la comunidad ahí en la plaza principal para que le exigiéramos a la empresa de energía que qué iba a pasar con los que no teníamos casa, con los veredas, los que no se querían ir. Entonces de ahí fue cuando llegaron al acuerdo con el gobierno central de construir esta nueva población. En el 63 cerraron con puertas y comenzó a subir el embalse, y en el 1900, el 15 de septiembre de 1967 llegó el agua al pueblo, y fue cuando ya tocó hacer el trasteo para acá. Se hizo un sábado, por decir como hoy, a las 2 de la tarde, se vino toda la comunidad con los santos, el cura, echando pólvora hasta aquí a venir al pueblo. Cuando llegamos aquí al pueblo, resulta de que aparecieron un poco de inquilinos y tuvieron que alojarlos en la iglesia, mientras que la energía construyó 30 casas para darle a esos inquilinos. Entonces, después de eso, el cura decía las misas, era de hoy es el día de la posada del Dominé. Y después de eso, cuando les ubicaron esas casas, ya fue cuando el cura se pasó a vender la parroquia. Yo me voy hasta el monte mañana, yo me voy a cortar leña verde para hacer una hoguera y en ella echar a quemar tu cariño, recoger de ese amor las cenizas. Observamos hasta donde se tenía planeado inundar el pueblo antiguo, que es hasta donde está la línea marcada. Con el tiempo esta inundación se fue sobrepasando. Actualmente este embalse mide 18 kilómetros de largo, 4 kilómetros de ancho y en su parte más profunda 38 metros. Este embalse abarca 3 municipios: Esquilé, Guatavita y parte de Huasca. A las personas del pueblo antiguo les daban dos opciones. La primera era que les daban un dinero y ellos se puedan trasladar a otro pueblo. O la segunda era que les construían su casa acá, donde actualmente está Guatavita la Nueva. Esto basándose en una regla, que todas las casas tenían que ser de paredes blancas y techos rojos, las puertas y ventanas de color verde o color café. Por eso es que actualmente todas las casas de Guatavita son prácticamente iguales. Esto es una réplica de Andalucía, España. Por acá tenemos la laguna de Guatavita. Muchos confunden la laguna de Guatavita con el embalse de Tominé. La laguna natural, el embalse es artificial, ya que este fue creado por el hombre. Todos esos dolores que en el alma dejan los viejos amores solamente se curan de todos sus males con nuevos amores. Por eso hoy me marcho, por eso hoy te Guatavita la antigua fue de gran importancia porque fue nuestra cuna, nuestras raíces. Entonces el desarraigo más que todo para nuestros padres, nuestros abuelos fue total, terrible. Terrible porque en Guatavita la antigua lo teníamos todo. Teníamos cultivos, allá habían muchas hectáreas, en ese tiempo se cultivaba trigo y cebada. O sea, había muchas hectáreas sembradas en trigo y cebada. Ganadería, no diga mucho allá, en las casas que tenían 2, 3 solares,
se hacían huertas familiares, entonces uno de ahí sacaba para el alimento diario, para como subsistir, y había mercado de plaza, muy bueno el que traían del campo, entonces era una muy buena plaza, porque Guatavita la Antigua, en ese entonces de los muiscas, los indígenas, fue cabecera de provincia, porque por Guatavita la Antigua era paso obligado para los llanos orientales y Gachetá, Junín, Ubalá. Ese era por ahí paso, en ese tiempo era a pie, al hombro la mercancía, y en ese tiempo era el mercadeo así. Y había mucha ganadería. Guatavita para mí es un paraíso que ya no existe en muchas partes del mundo, que ustedes lo miran y es una cosa súper atípica en su arquitectura, en su gente, hasta en su política. Entonces, eso es lo que es Guatavita para mí. Es algo supremamente especial, pero si lo definiera en una sola palabra, sería maravillosa, porque es lo que representa el municipio de Guatavita para todos sus habitantes. Cuando a la medianoche me despierto y siento humedecidas mis pupilas por gota abrasadora como el fuego que rueda silenciosa por mis mejillas, que rueda silenciosa por mis mejillas. Resulta que en ese entonces el arquitecto Jaime Ponce de León, él fue bogotano, fue el Rolo, y él se ganó la convocatoria para construir después de que se arregló con la comunidad y con la alcaldía, porque en ese tiempo los alcaldes no eran nombrados popularmente, sino los nombraba la gobernación. Entonces, en ese tiempo pues ellos tenían el mando para todo, ellos podían decidir con el gobernador, juntos tomaban decisiones, pero la comunidad poco tenía que ver, ¿sí? Y pues con los concejales. Entonces, cuando hicieron la convocatoria de los arquitectos, el doctor Jaime Ponce y la esposa fueron los que se ganaron esa convocatoria. Entonces, don Jaime lo que hizo fue viajar a Europa, a España, a traer modelos muy colonial, porque como los conquistadores vinieron acá por el ansia del tesoro del dorado, y un tal Miguel de Ibarra, en esa época, el 18 de marzo de 1593, ya había fundado este municipio. Entonces ya tenía muchas casas coloniales en el antiguo pueblo, hechas en tapia pisada, en teja de barro y bareque o guadua, y la teja de barro, la cubierta en teja de barro. Y él fue y trajo todas algunas réplicas y hizo una fusión entre lo colonial que teníamos nosotros en el antiguo pueblo con lo colonial que él trajo de Europa, de España. Por ejemplo, esta plaza fue en reemplazo de la plaza de ferias que teníamos en el antiguo pueblo. La plaza de ferias era grandísima, ocupaba como 3 veces esto, porque llevaban todo el ganado de este territorio allá para vender allá en esa plaza. Y entonces hizo el intercambio. Y pues él trajo esta réplica de la Plaza de España, la Plaza de Toros, la Real Maestranza. Entonces él hizo una fusión y conservó la teja. Incluso hay algunas casas que tienen ventanales de los antiguos, del antiguo pueblo. Lo blanco, porque allá todas las fachadas, casi la mayoría eran blanco, con zócalos, unos zócalos por ahí de 1 metro de altura, hechas con figuras geométricas y figuras indígenas, porque pues como esto fue totalmente indígena,
y por lo de la historia del Dorado. Entonces, cuando se inauguró este pueblo, el primer decreto que hizo el primer alcalde en esa época con los concejales fue de conservar esta arquitectura, la colonia, como fue construido este municipio. Entonces, prácticamente hoy en día pues, nos damos cuenta que este municipio es neocolonial, porque es la fusión de España, Europa, con lo que tenemos en el antiguo pueblo. Porque si vamos a ver los otros municipios de todo el país, va uno a cualquier parte y lo colonial de esos municipios es muy hermoso, muy bello. Entonces, Guatavita era más o menos por el estilo de esos municipios, digamos, como en Boyacá. Acá hay muchos pueblos muy parecidos, muy conocidos a nuestro antiguo pueblo. Y pues eso fue lo que quedó por decreto del Consejo Municipal de que se debería conservar las puertas pintadas en verde o café, las paredes en blanco y teja de barro. La diferencia que nosotros tenemos del resto de pueblos con, por ejemplo, con lo de la iglesia es muy diferente a todas las otras iglesias. Esta es una iglesia como estilo mezquita, ¿sí? Porque como eso es traído de Europa, Guatavita no tiene una sola plaza principal como los otros municipios. Guatavita tiene 15 plazas, entre plazas y plazoletas tiene 15. Entonces aquí llega el turismo, la gente, ¿dónde queda la plaza principal? No, aquí no hay una plaza principal, está el parqueadero de los buses, está la plaza cívica, está la plaza cultural, está la plaza de los postres, está la plaza de toros, está la plaza de comidas. Entonces esa es otra gran diferencia que hay entre los otros municipios y por eso es tan acogida Guatavita para venir a visitarla y no nos falta el turismo, afortunadamente, pues eso fue un gran logro del arquitecto. Y hay muchos sitios donde él dejó mucha referencia sobre nuestros antepasados. Entonces uno cuenta la historia, por ejemplo, del Puente de los Enamorados, de la balsa muisca que está allá, de la casica, la pileta de la casica, ¿por qué? Del atrio del sol, muchas cosas que hay que mostrar aquí en Guatavita a nuestros visitantes. La fuente silenciosa empezó a cantar. El limonar del patio a reverdecer. Y el jazmín de la huerta volvió a aromar. Al saber que muy pronto La esposa del arquitecto Jaime Ponce de León. Él hizo una convocatoria a todos los jóvenes de ese entonces para ir a estudiar en el SENA. Ella nos conseguía las becas, los cupos para ir a estudiar, para recuperar precisamente las artesanías, el arte que ellos hacían. Que entre ese arte pues está la tejeduría, lo principal que era la tejeduría, la orfebrería, muy conocida, muy representativa de los muiscas, que era el trabajo en oro, la alfarería, que quiere decir el arte de trabajar el barro, que es lo que yo trabajo, la alfarería, o los pocos que quedamos trabajamos el barro, y los tejidos. Las mantas, esos desaparecieron, ya no se hacen son ruanas, se hacen guantes en lana virgen, en algodón, gorros, bolsos, muchas cosas, pero son personas como aisladas que aprendieron y están de las artesanas, digamos, de los tejidos, todavía quedan unas personas que pues hoy día estamos en recuperación de esa gente y ya creamos una cooperativa multiactiva de artesanos. Entonces estamos en ese trabajo, nos creamos ya hace más o menos un año y estamos tratando así de que tengamos ayuda del gobierno departamental para que nos tengan en cuenta como nativos de esta región y que todavía conservamos un legado. Digamos que esa transición de Guatavita, al cambiarle su vocación agropecuaria a una vocación turística, llevó a que el Guatava de a pie tuviera que reinventarse. Esa reinvención en su estructura económica ha llevado a que Guatavita progrese muchísimo en el ámbito turístico y sea conocido.
Si ustedes lo pueden ver, Guatavita es un municipio que se vende por sí solo. Nos favoreció, pero está también un poco afectado porque nos falta más capacitación y que nos tengan en cuenta como los que tenemos ese legado, los que tenemos le estamos recuperando esa tradición, ¿sí? Para mantenerla, para que no se pierda, porque sabe que hoy día los muchachos tienen otro chip, ¿sí? Son los muchachos de hoy día no quieren saber, no, es que eso, los viejos ya, no, eso ya pasó, eso ya es otra época, pero realmente eso es lo que nos tiene vivos y de eso es que vivimos del turismo, de lo que fue antes, y tenemos que recuperarlo y vivir, pero sí, efectivamente, tenemos esa gran, y somos como favorecidos, como protegidos por los dioses de Ned, porque llega mucho turismo, y afortunadamente hoy día sí hay mucho comercio, pero también estamos abusando de ese comercio, de esos turistas. Entonces, no estamos explotando un turismo, sino explotando a los turistas. Guatavita ha sido beneficiado, sí, una parte de turismo, no todo, porque es que Guatavita no tiene empresas ni tiene muchas cosas de eso, sino que tan solo de cada 8 días que se trabaja con el turismo, porque no hay demanda suficiente para eso. Entonces, sí, hay algunas partes que algunas personas vivimos del turismo, pero todo no es el tiempo para sostenernos de eso. Pero más allá de esto, se ha logrado por parte de las personas naturales, por parte de familias, se han logrado instituir negocios que se han beneficiado de todos los que vienen a conocer sobre la historia de Guatavita. Sin embargo, sí hace falta una línea o una directriz mayor que nos lleve a organizar aún más el turismo, porque eso sí nos falta, organizarlo, y eso ha provocado a veces caos viales. Los días más fuertes para Guatavita hay trancones de 40 minutos para desplazarse a una vereda que uno puede llegar en 15 o 20 minutos caminando, ¿sí? Se han formado ese tipo de situaciones que se pueden corregir claramente, pero Guatavita se ha beneficiado mucho. Si se organiza más el turismo, si se establece una visión más clara y más a futuro, yo creo que el beneficio puede ser muchísimo más del que ha sido en la última década en el municipio de Guatavita. Abre ahora sus capullos, todos en flor. La fotografía que observamos acá es del último cacique. Su nombre era Guatavita, de ahí viene el nombre al pueblo actual. Guatavita significa fin de la labranza o extremo de la sierra. Y ahí lo que están haciendo era que le están untando miel y polvo de oro. Esta era la ceremonia que se realizaba antes de elegirlo como cacique. En cuanto a la ceremonia del dorado, pues yo no diría que es una leyenda, porque esa leyenda fue de los mismos españoles. Entonces quedó escrito que la leyenda, y así quedó. Para mí, para los guatavas que estamos trabajando y estamos en el estudio de recuperación de nuestra memoria, es una historia. Es una historia verdadera, porque uno de los mismos cronistas que vivió en Guatavita, que nació en Bogotá, Santa Fe de Bogotá, que fue don Juan Rodríguez Freile, que él escribió como 7 libros, entre ellos uno, y el más importante, que se titula El Carnero. Y en El Carnero él narra todo lo que vio, porque él venía a visitar al cacique don Juan, que en ese tiempo se llamaba don Juan, el cacique de Guatavita, que hacía sus ceremonias en la laguna de Guatavita, no en la laguna del Guatavita, porque en ese tiempo no había división de territorios. Entonces Esquilé está peleando la laguna, porque pues sí, la laguna queda en medio de los dos territorios de Sesquilé y Guatavita, pero la historia es del cacique Guatavita, y como yo les pregunto, ¿quién fue el cacique Guatavita? Quisiera ser el aire que llena el ancho espacio, quisiera ser el huerto. El cacique Guatavita
que era como el que más mandaba en esta región porque él tenía a su mando 5 tribus o 5 pueblos, 25 pueblos. Entre todos los 25 pueblos, pues venimos a contar todos estos pueblos que hacen parte de la sabana de Bogotá. Entre ellos, pues estaba el Zipa y el Bacatá, el de Bogotá y el Bacatá, pero ellos permanecían más en Bacatá, en Bogotá, que no en Zipa. En Zipa lo nombraban pues que ya tenían las minas de sal, entonces estaban trabajando en las minas de sal que sacaban los bloques de sal en unas ollas, unas vasijas que llamaban gachas. Esas vasijas las llenaban de sal, aguasal, las metían en un hueco grande en la tierra, les metían candela y evaporaban el agua, quedaban los bloques de sal, sacaban esas vasijas con los bloques de sal, las rompían y eso era lo que cargaban al lomo, al hombro, para hacer su mercadillo o su trueque. Que el trueque lo hacían en una de las plazas principales que fue en Girardot, por los que subían del río Magdalena hasta Girardot a esa plaza principal. Los muiscas de la sabana de Bogotá bajábamos hasta Girardot a hacer el intercambio de productos por este lado. Por el lado de Boyacá, eso fue por Vélez Santander. En por Vélez Santander traían el oro, traían las esmeraldas de Boyacá para las ofrendas, porque realmente lo que sucedió en la laguna de Guatavita, eso era un templo sagrado donde hacían adoración a la diosa Sie, a la diosa del agua, y a la tierra, al sol y a Chimiligagua, que era su dios preferido. Bueno, esa es una historia que ha sido investigada y que hoy en día hay varios historiadores también que tienen ciertas versiones, ¿no? Eh, a tal punto en que se ha dicho que nunca existió tal rito y que eso es una mentira. A mi modo de ver, esa es la forma más falaz de desconocer la cultura y lo que se ha hecho. Digamos que más allá de su comprobación histórica de si existió o no, eso es algo que ya nos identifica. Si tú vas a cualquier parte del mundo y dices Guatavita, de una lo relacionan con la laguna, y la laguna tiene esa trascendencia de que era donde se hacía ese rito en la balsa, con el oro, con el cacique, con su esposa. Entonces, eh, más allá de tener un significado o una apreciación desde el punto de si existió o no, es un punto de que ya nos convierte en ya nos identificamos con esa historia y es algo que ya hace parte de nuestro constructo social. Al saber que muy pronto ibas a volver, la fuente silenciosa empezó a cantar. El limonar del patio a reverdecer y el jazmín de la huerta volvió a aromar. Al saber que muy pronto ibas a tornar, florecieron las rosas en el rosal.